Muchas gracias por la invitación y por la introducción. Como hemos estado antes hablando un poco del microcosmo, con los genes, los receptores, ahora nosotros vamos a hablar del macrocosmo. Y para que se entienda muy bien esto, sobre todo nuestra especialidad vive de eso, son muchas imágenes, muchos ejemplos, para que vean un poco lo que se puede hacer hoy en día. El tema se llama complicaciones y urgencias. Quiere decir que vamos a hablar un poco cuando ahora un paciente oncológico viene con nosotros con alguna complicación y hablamos después un poco del tratamiento. Cómo se pueden arreglar estas complicaciones por vía endoluminal. Un poco primero para el tratamiento mínimamente invasivo, hablando de definiciones. Todo es percutáneo porque todo pinchamos. Pero después a lo mejor un tratamiento percutáneo puede terminar en dejar un drenaje o puede terminar en el sistema endovascular, que sea después dentro de los vasos o el tratamiento de las venas. O igualmente el tratamiento percutáneo pues puede terminar en una estructura endoluminal como puede ser, por ejemplo, las vías biliares o directamente endoluminal si entramos, por ejemplo, por la boca al tracto digestivo. Interesante porque aquí ahora hay un problema de compatibilidad con el sistema, pero bueno. Primero, si hablamos de urgencias y complicaciones, tenemos que ver de dónde vienen. Pues puede haber urgencias y complicaciones que están derivadas directamente de la enfermedad, porque un tumor está creciendo y está obstruyendo alguna estructura, puede perforar una estructura o puede causar hemorragia si la estructura que perfora es un vaso. Y después también hay otras cosas que vienen derivadas de la propia enfermedad. Por el otro lado tenemos las complicaciones derivadas de tratamiento. Complicaciones por una cirugía, radioterapia, o sabemos también que, por ejemplo, las venas sufren mucho con la quimioterapia. Ok, esto es lo que debería hacer la animación. Y después tenemos que hablar un poco de dónde puede aparecer. Empezamos con el digestivo. En el digestivo, si empezamos de arriba para abajo, pues puede haber problemas en la parte proximal, quiere decir esófago o en cardias del estómago. Y ahí lo que podemos hacer es pasar esas estenosis en tumores inoperables o en disfagias por otra razón y podemos colocar un stent. Después tenemos la otra opción, si el stent no es posible, dejar una gastrostomía. La gastrostomía nos permite alimentar al paciente sin tener una sonda nasogástrica, que sabemos todos que pueden causar úlceras en la nariz, en el esófago o lo que sea. La gastrostomía no solo es en tumores proximales, sino también puede colocarse, por ejemplo, si tenemos un problema a nivel cerebral. Y al final puede ser también una forma de descomprimir el estómago si el tumor es más distal. Un par de ejemplos rápido, porque de eso se trata para dar un poco una idea de lo que podemos hacer. Aquí tenemos un tumor y vemos la típica forma del tumor que invade el esófago distal. Aquí tenemos el esófago con la pared engrosada y este es el tratamiento colocando un stent. Para nosotros es relativamente fácil, porque con un catéter, esto es un catéter multipropósito, se pasa una guía al estómago y se pone el stent aquí y se abre, nada más. Es una cosa que se hace rápido, en sedación ligera, y podemos tratar ese tipo de patología de forma ambulante. Hoy en día también tenemos prótesis que evitan el reflujo porque tienen válvulas incorporadas en el sistema. Otra indicación puede ser, por ejemplo, una fístula. Los tumores pueden invadir el sistema bronquial. Aquí tenemos la inyección dentro del esófago y vemos cómo se pinta aquí el sistema bronquial. Y lo mismo aquí lo podemos tratar, esa fuga la podemos tratar con una prótesis tapando la fuga. La otra cosa que hemos dicho antes es la gastrostomía. La gastrostomía se puede realizar por vía quirúrgica, se puede realizar por endoscopia, pero lo más sencillo realmente es también en anestesia local en 5 minutos
a través de la vía endoluminal. Primero se tiene que inflar el estómago para que se pegue bien contra la pared abdominal, después se fija y se coloca el drenaje. Es relativamente sencillo. Aquí tenemos el ejemplo. Esta es la zona nasogástrica. Si disponemos de ella, a través de ella podemos inflar el estómago. Si no tenemos ninguna, también podemos manejar un pequeño catéter. A través de este se infla el estómago. Se ve aquí el estómago bien inflado. Después, lo que dije, hay que fijar el estómago, por lo cual se pincha y se meten unos anclas, se llaman. Y los anclas son estas estructuras aquí que mantienen la pared del estómago contra la pared abdominal. Y a través de esta, después se pincha la guía, se mete la guía y se coloca el drenaje que vemos aquí y finalmente comprobamos si estamos realmente en la cavidad gástrica. Y eso es todo, en 5 minutos. Si tenemos ahora oclusiones más distales, tenemos la posibilidad de colocar un stent duodenal o poner una gastroyejunostomía. La gastroyejunostomía es muy parecida a la gastrostomía, únicamente el catéter se mete más distal hasta el yeyuno. Pero también en tumores inoperables o irresecables, gástricos distales y hepatobiliares, sobre todo los pancreáticos, o también en metástasis o ganglios, se puede colocar después un stent duodenal para mejorar la calidad de la vida del paciente. Esto es un ejemplo. Se realiza, como ven ahora, también a través de la cavidad gástrica, por lo cual los primeros pasos son los mismos: inflar el estómago, fijar la pared del estómago contra la pared abdominal, pinchar, y ahora con un catéter y una guía se intenta o se llega hasta el yeyuno. Inyectando contraste vemos que estamos realmente en el yeyuno. Aquí vemos, después del contraste, donde hay una parte donde no hay contraste. Esa es la parte tumoral que está invadiendo, en este caso, ahora pues el duodeno y comprimiéndolo. Al final, lo mismo, se mete el stent y se deja el stent. Aquí uno puede decir que queda una estenosis, y es cierto, en principio queda una, pero usamos materiales que con el cuerpo, con la temperatura corporal, se dilatan. Y si después hacemos un control, vemos que el stent, que es esa estructura metálica, esta es la luz interna, está completamente abierto. Y así mejoramos la calidad del paciente en estos casos. Un campo muy grande es el stent del colon. La enfermedad, el cáncer de colon, sabemos todos que es una enfermedad muy frecuente, y aquí el stent de colon tiene dos funciones. En los pacientes paliativos, mejoramos la calidad del paciente. En una oclusión aguda y operable, mejoramos realmente el resultado quirúrgico, porque hoy en día, o hasta el stent de colon, la indicación o lo que se hacía era abrir, quitar y poner una colostomía. Con este tratamiento evitamos la colostomía y se puede convertir una cirugía aguda o una cirugía emergente en una cirugía electiva. ¿Cómo se hace? Simplemente colocando un stent de colon. Aquí el stent de colon ya está colocado, se ve aquí la lesión todavía. Este es el stent. Y lo mismo, uno puede decir, bueno, no me gusta mucho, pero el stent se va a dilatar y a poco tiempo, a los 2-3 días se puede operar. Este es el resultado, o este es el mismo paciente, lo que hemos visto antes, este paciente. Después se sometió 2 días después a una cirugía y dijimos, bueno, vamos a poner esto por debajo de la fluoroscopia y vamos a ver cómo está el stent. Y se ve, el stent está perfectamente abierto. De tal forma, convertimos una cirugía urgente en una cirugía electiva y evitamos la colostomía. Ahora, el siguiente gran tema es el sistema biliar, con todos los tumores que tenemos a este nivel. Lo que podemos hacer ahí son las colocaciones de los drenajes biliares, como vemos aquí, para salir de la urgencia. Tenemos también la posibilidad de stent biliares. Aquí solo un pequeño ejemplo para demostrar que se puede colocar no solo un stent en el sistema extrahepático, sino también en las ramas dentro, intrahepático. Tenemos muchas posibilidades de jugar con esa técnica.
segunda punción que cogemos podemos dejar un stent en intrahepático también. Y después tenemos también la colecistostomía para descargar un sistema biliar, que también es muy fácil porque se puede realizar a través de una punción ecográfica, diagnosticando o identificando la vesícula y posteriormente colocar un drenaje. Esto es una forma en pacientes que a lo mejor no se pueden someter a una cirugía y se puede hacer incluso al lado en cuidados intensivos. El sistema urológico no lo voy a insistir mucho porque ya sabemos un poco lo que hay. Voy a simplemente decir que se puede colocar ahí la nefrostomía para descargar el sistema urológico y salvar el riñón, y después también en oclusiones de la uretra poner un doble J, por ejemplo. Ahora, otro sistema respiratorio, también hemos escuchado un poco de la patología. Muchos tumores son muy centrales y ahí pues tenemos el problema que los pacientes nos pueden venir con disnea por oclusión de un tumor en el sistema bronquial. Sobre todo pues por obstrucciones malignas, invasión de tumores en el bronquio principal o también por compresión extrínseca de ganglios, por ejemplo. Un ejemplo que ya hace muchos años, y se ve también un poco de la calidad de las imágenes, que no son imágenes recientes, porque ahora nuestros sistemas son un poco dan mejor calidad. Pero eso fue un caso, creo que en el 2002 o 2003, que el paciente llegó con una atelectasia completa del lóbulo inferior y parcial del lóbulo superior derecho. El paciente llegó con una disnea severa, con 88% de oxigenación, a pesar de 6 litros de oxígeno. Tenemos aquí la técnica otra vez, vamos con un catéter, llegamos a la estructura que pensamos que es el bronquio, y no hay que olvidar que no solo existen los contrastes positivos como el yodo, sino también el contraste negativo, que es el aire. Entonces, simplemente echando aire aquí vemos que estamos dentro del sistema. Y ya una vez confirmado eso, colocamos un stent y se ve cómo abre perfectamente el bronquio. Identificamos también una invasión en el otro, dejamos otro stent y estos son los resultados. Al ingreso teníamos esa placa y 2 semanas posteriores a la colocación del stent teníamos pues prácticamente todo ventilado. Y así también podemos sacar un paciente de una situación emergente y salvar eso. Finalmente hablamos, uno más, pero hablamos antes del locomotor. Tampoco quiero insistir mucho porque hemos hablado también un poco del tratamiento de la patología ósea. Únicamente quiero hablar del aplastamiento de vértebras por invasión tumoral. Para nosotros, la vertebroplastia, realmente lo que nos importa es el muro posterior. Y el muro posterior es que nos limita un poco el tratamiento de la vertebroplastia. Si inyectamos cemento aquí, el cemento nos puede fugar al canal medular y hacernos una compresión, por lo cual existe la cifoplastia. La cifoplastia es prácticamente lo mismo que la vertebroplastia, a través de una aguja que normalmente se atraviesa por el pedículo, se llega a la vértebra y se infla un pequeño balón. El balón nos crea una cavidad y esa cavidad después rellenamos con el cemento. De esa forma evitamos que el cemento nos fugue atrás a la médula. Después la vertebroplastia la usamos cuando el muro posterior está competente. Y hoy en día tenemos técnicas como 3D reconstrucciones que nos permiten perfectamente seguir el camino de la aguja y así evitar pinchar estructuras no deseadas. Y por eso quería demostrar esa imagen para ver que esta es la imagen reconstruida y eso corresponde perfectamente a la imagen de la vértebra y vemos que así podemos optimizar nuestros resultados con la vertebroplastia. Finalmente hablamos del sistema vascular. El sistema vascular tiene muchas indicaciones.
Una de las indicaciones es la embolización. La embolización se puede hacer como tratamiento. Después vamos a escuchar al doctor López, que nos va a comentar algo sobre la embolización con el fin de curar o por lo menos controlar el tumor. También lo podemos usar si tenemos una complicación como una hemorragia por infiltración tumoral. Y no hay que olvidar, también se puede usar para devascularizar el tumor previamente a la cirugía. Hay tumores hipervascularizados, por ejemplo el doctor Gaetano antes habló de los tumores tumorales. Con él ya hemos hecho varios tratamientos en conjunto, embolizando previamente el tumor y después él operándolo, y así podemos evitar también las transfusiones. Después tenemos también las posibilidades de controlar el sistema arterial y venoso debido a una compresión por una invasión tumoral o como complicación, como hemos mencionado al principio, por ejemplo, una estenosis actínica. Este es un ejemplo de unas carótidas por un cuello radiado. Y finalmente, que yo creo que es el campo más grande para nosotros, son todos los accesos venosos que usamos para poder aplicar una terapia al paciente. Un ejemplo muy bonito, que esto fue un tumor del nasofaringe, que llegó la paciente en una situación choqueada. El otorrino pues estaba empujando y comprimiendo a través de la boca esta lesión y nos llamaron para embolizar aquí la hemorragia. Salimos aquí y directamente el contraste desaparecía en la boca. Al final empezamos a combinar varias técnicas que tenemos, que son pegamento, coils, que son estos resortes aquí, y un plaque vascular. Y con eso logramos finalmente parar esa lesión, esa hemorragia. Es un ejemplo extremo. Hemos hecho también muchos otros, pero esto es yo creo que una de las cosas más extremas que hemos tratado. Ahora, hablando del stent, quiero demostrar imágenes muy antiguas, pero yo los elegí por una razón, porque aquí tenemos también después una comparación morfológica. Vemos un síndrome de vena cava. Eso es el tronco innominado, esta es la vena cava y vemos que prácticamente no pasa nada. En estos síndromes de vena cava por compresión o infiltración tumoral se coloca un stent y por eso lo he elegido, este es el preparado después cuando el paciente se murió y se ve aquí la incorporación del stent, que es esa estructura aquí, cómo mantiene la vena cava abierta, y esto incluso después de la muerte del paciente se mantiene permeable. Vale, y esto, para finalizar, vemos que hay 1 millón de diferentes sistemas venosos, el PICS, la vía central, o también el reservorio para poder tratar pacientes para aplicar quimioterapias o otras. Muchas gracias.